Buenos días, buenas noches o buenas tardes, estimados podescuchas de Grado Cero. Si nos están viendo en YouTube o nos están sintonizando a través de uno de los podcasts de Proyecto Grado Cero, les damos la bienvenida en esta nueva transmisión. El día de hoy contamos con un invitado que viene de muy lejos, viene de la Universidad de La Plata de Argentina. Estábamos en el marco de la Feria del Libro del Palacio de Minería. Estábamos hace unos instantes, en la presentación de un texto de Editorial Ítaca del doctor Alejandro Rosillo, en el que se está tratando de fundamentar los derechos humanos desde una perspectiva latinoamericana. Como un comentador a este texto muy importante, pues viene el doctor Alejandro de Medici, en el cual pues nos va... una de las preguntas que para abrir como cancha esta pequeña charla sería ¿por qué la necesidad de hablar de fundamentar los derechos humanos, ¿no?, desde una perspectiva histórica, desde necesidades concretas, ¿no?, en el caso de América Latina, y por qué esto frente a una alternativa a un discurso universal o llamado así universal de los derechos humanos de una tradición occidental? Bueno, buenas tardes. Claro, los derechos humanos son complejos, son tanto instituciones, prácticas como discursos. Normalmente lo que sucede a nivel de los discursos de los derechos humanos es que muchas veces esos discursos son construidos a partir de concepciones que tienen que ver con un origen en experiencias que han sido experiencias del norte, noroccidentales, digamos, de Europa Occidental, de los Estados Unidos, y el significante de derechos humanos después ha sido reenunciado desde distintos cuadrantes del mundo. En lo que a nosotros nos interesa desde nuestra América Latina, que tiene su especificidad. Entonces hay una ambigüedad en ese discurso, en esa institucionalidad de los derechos. Por una parte hay tendencias que los tratan como universales a priori, que ya están dados, que ya tienen prefigurados sus sujetos sobre la base de esa experiencia de sus lugares de origen, pero también los derechos humanos son un discurso que se enriquece en su contenido desde situaciones concretas, desde nuevas subjetividades, desde nuevas luchas, y sobre todo los derechos humanos nunca han sido regalos, sino que han sido conquistados en procesos de lucha por plurales formas de entender la dignidad humana. Entonces, los derechos humanos hoy están crecientemente siendo resignificados, y a nosotros nos interesa, y en ese sentido el trabajo del profesor Rosillo es un aporte fundamental, fundamentar esas luchas que se dan en nuestra región, en nuestra América Latina, desde el pensamiento social crítico latinoamericano y a caballo de esas experiencias de lucha que tienen que ver con sujetos distintos a los que originariamente eran los titulares de los derechos en las declaraciones tradicionales americana, francesa, francesa, de los derechos del hombre y del ciudadano. Pensamos en los pueblos originarios y campesinos, pensamos en las mujeres pobres de América Latina, pensamos en las masas de pobladores urbanos de las grandes megalópolis latinoamericanas, pensamos sobre todo en un contenido material de los derechos humanos que tiene que ver con el poder vivir y poder desarrollar la vida de los seres humanos en dignidad y con pluralismo cultural. Entonces es desde ahí, ¿no?, que pensamos y resignificamos esto de los derechos humanos, y el universalismo en todo caso habrá que construirlo desde la realidad histórica, desde la práctica, en la medida en que podamos ir predicando del mundo que más formas de entender la dignidad humana, que más grupos humanos encuentran las condiciones materiales y culturales para poder vivir. Claro, dentro de estas alternativas, dentro de estos nuevos horizontes que, como usted menciona, todavía estamos por construirlos, estamos por buscar fundamentar una teoría, ¿no?, para poder abrirnos paso, para poder pensar una nueva forma de interacción social que incluya, yo diría también, el debate que es muy fuerte con respecto a los derechos en Occidente, que es los derechos de propiedad, los límites a la propiedad individual, y eso también nos podría llevar a esta colisión entre los derechos individuales y los derechos colectivos, de alguna manera, que al menos lo que hemos visto es que en Occidente pues han sido los derechos que más tarde han llegado a regularse, que más tarde han llegado a reconocerse. Concretamente en el caso de México, pues tendrá
quizá poco menos de 3 años que se están hablando de los primeros derechos colectivos y concretamente en materia ambiental, que también es un tema muy importante que está pues en desarrollo aún. Pues estamos viendo que no se han regulado quizá efectivamente. No sé cuál ha sido la experiencia argentina también a este respecto, y en este sentido, en este nuevo fundamento de los derechos humanos desde una perspectiva latinoamericana, ¿cuál es el papel de la colectividad y cuál sería el papel del individuo? Bueno, en Argentina, como en el resto de América Latina, en la actualidad estamos viviendo una serie de conflictos que se llaman a veces conflictos de ecología política, otras veces conflictos socioambientales, que involucran justamente esa dimensión colectiva e identitaria de los derechos, porque no son solamente conflictos en los cuales se juegue, digamos, lo que se reconoce en el constitucionalismo comparado mundial y también latinoamericano como derechos de tercera generación o derechos de interés público, que se vinculan a la noción de desarrollo sustentable y que tienen, digamos, una cuestión de una ciudadanía ambiental o una ampliación como una última capa de la vieja noción de ciudadanía, que ustedes saben se fue ampliando desde lo individual a lo social y que ahora se presenta también con una dimensión que tiene que ver con el derecho a un medio ambiente sano, apto para el desarrollo humano sustentable, que es un poco la formulación tradicional. Sino que también esto involucra cuestiones de formas de valorar la relación entre nosotros en nuestro contexto natural, en el circuito natural de los vivientes humanos. Es decir, formas diversas de valorar la naturaleza, sus ciclos, los bienes públicos relacionales que se generan en relación con la naturaleza. Entonces, para muchos pueblos originarios y campesinos que tienen tradiciones milenarias de coevolución con la naturaleza, que tienen tradiciones, por ejemplo, de cruce y mestizaje para generar variedad de semillas, ustedes conocen esto a propósito del caso del maíz en México, se trata de no solamente de cuestiones de conflictos distributivos acerca de cómo se afecta en términos del goce o no de los bienes sociales ambientales, como dice el discurso ius ambientalista tradicional y el constitucionalismo ambiental comparado, sino que se trata de otras formas de relacionarnos entre nosotros mismos y con la naturaleza y de valorar otras cosmovisiones de dignidad humana que tienen que ver con cómo el ser humano forma parte también de un circuito natural. Entonces ahí aparecen luchas por derechos colectivos muy importantes, en muchos casos los movimientos socioambientales. En el caso de Argentina existen asambleas ciudadanas contra las prácticas de megaminería a cielo abierto, aparecen asociaciones de profesionales de las universidades y de habitantes de pueblos que sufren la fumigación de agrotóxicos que integran los paquetes agrobiotecnológicos de las grandes empresas transnacionales como Monsanto, o se resiste la instalación de plantas experimentales en muchas zonas de Argentina, que no tienen los recaudos, digamos, ni los estudios de impacto ambiental, ni tienen una licencia social, una legitimidad social, porque no han sido sometidas a consulta previa, informada de los sujetos que van a ser afectados por esa, potencialmente afectados por esa presencia, que están articulando una especie de nueva dimensión que va más allá del derecho ambiental tradicional, del discurso del desarrollo sustentable que reconoce el constitucionalismo. Y en eso me parece a mí que lo que está pasando en Argentina es algo que atraviesa la geografía de toda nuestra América. No se trata acá de levantar una identidad esencialista, sino que realmente los problemas estructurales, las luchas, tienen mucho en común, ¿no? Las resistencias a la minería, a la introducción del maíz transgénico en México, bueno, son cuestiones que encuentran eco también en luchas muy similares en el cono sur de América, ¿no? Y que muestran cómo estamos ante una nueva dimensión. También tenemos marcos constitucionales nuevos que surgen del llamado nuevo constitucionalismo transformador sudamericano, especialmente las constituciones de Bolivia y de Ecuador nuevas,
Y por supuesto, acá hay que ser conscientes, y más los hombres de derecho, los juristas, tenemos que ser conscientes de que el derecho no lo puede todo, que muchas veces lo que queda declarado a nivel jurídico no encuentra las vías de efectivarse y realizarse como un proyecto moral, político y social histórico que busque la dignidad. Pero bueno, siempre es mejor tener marcos jurídicos renovados que permitan tener herramientas también jurídicas de lucha que no tenerlos. Y en ese sentido, bueno, el nuevo constitucionalismo reconoce los derechos de la naturaleza, reconoce a nivel constitucional por primera vez el derecho a la soberanía y a la seguridad alimentaria en un texto constitucional, en el caso de la Constitución del Ecuador, reconoce en las constituciones de Bolivia y Ecuador el derecho al agua y al saneamiento, es decir, un conjunto de derechos que tienen que ver con la generación de bienes públicos relacionales que replantean la forma en que nos relacionamos entre nosotros mismos y con la naturaleza, y que también se plasman en principios y valores constitucionales que abren, digamos, el panorama tradicional del constitucionalismo vinculado con valores emancipatorios de la modernidad occidental, como la libertad, la igualdad, la justicia, que no son, por supuesto, en absoluto despreciables, pero que son ahora enriquecidos con visiones que no son nuevas, sino que son visiones que desde siempre han tenido los pueblos originarios campesinos, por ejemplo, en la zona andina, como es el Sumac Causay, o Sumac Cuamaña, según se diga en quechua o en aymara, que es una concepción de la dignidad humana, de la vinculación entre las personas y con la naturaleza, distinta, digamos, del individualismo propietario, de las relaciones competitivas, sobre la naturaleza, de la naturaleza como objeto de apropiación y de dominación sin límites, y que, bueno, de alguna forma son principios y valores constitucionales que enmarcan estos nuevos derechos. Se trata entonces de derechos que se construyen en la intersubjetividad y que requieren de bienes públicos relacionales, que rompen el molde tradicional del individualismo propietario, que es el fundamento, ¿no?, que en el discurso de los derechos occidentales después fue como matizado por las dimensiones sociales o de derechos de interés público, pero que en realidad siguen siendo el núcleo más importante. Aquí, primero, no se trata de nuevos derechos, se rompe con este discurso lineal porque son prácticas y cosmovisiones que desde siempre, en siglos, como dije antes y repito ahora porque me parece importante, de coevolución con la naturaleza han tenido los pueblos originarios y campesinos. Y en segundo lugar, son derechos que solamente se pueden garantizar generando bienes públicos relacionales y una concepción de la subjetividad que se construye en la intersubjetividad, en la alteridad. En la relación con el otro, ¿no? En la relación con el otro. Así que bueno, esas son... Esto, por supuesto, está puesto en constituciones y no garantiza después que los proyectos políticos, sociales sean coherentes con eso, pero sí que es una herramienta de lucha importante para los movimientos sociales, para los movimientos populares, y sobre todo en lo que tiene que ver con los conflictos socioambientales, que me parece que son el caldo de cultivo social donde en mayor medida se pueden aprovechar estas herramientas y hacer avanzar, digamos, un activismo político, social y también jurídico en torno a estos derechos, que se está viendo en algunas sentencias de tribunales provinciales en el Ecuador, en Bolivia, que ya están receptando los derechos de la naturaleza, aunque muchas veces con problemas de fundamentación o no una fundamentación coherente, ¿no?, invocando derechos de la naturaleza, pero todavía teniendo un marco en el sentido tradicional del desarrollo sustentable. Bueno, pero me parece que ahí es donde más este tipo de luchas por formas distintas de entender la dignidad humana, la relación con la alteridad y el vínculo con la naturaleza tienen posibilidades de desarrollarse. Claro. Bueno, pues lamentablemente estamos un poco cortos de tiempo. Agradecemos sin duda estas reflexiones tan ilustrativas, tan, clarificadores en algunos temas que son vigentes, ¿no? El nuevo constitucionalismo, una forma de fundamentar distinta el derecho, que no parte de un individuo aislado, sino de un individuo intersubjetivo que se relaciona con el otro, también la apertura de instituciones de propiedad relacional y no exclusiva, y una visión de la naturaleza que no es dominante, que no busca explotarla en un proyecto tecnocrático, podríamos decirlo incluso, y busca preservar, respetar sus ciclos de reproducción. Al mismo tiempo estamos viendo que también hay
pues estas nuevas resistencias sociales que se han hermanado a los movimientos, en el caso de América Latina y de México, que no ha sido la excepción, uno de los movimientos de la minería, en contra de la minería a cielo abierto, que ha sido una de las más brutales que se ha realizado en la época, y también pues en la defensa, ¿no?, de estos bienes de estos valores de uso nacionales que tienen, estratégicos, que tienen que ver con la energía, ¿no? Lamentablemente en el caso de México, pues parece que muchas de estas luchas sociales se están perdiendo, ¿no? Y parece que, como se ha mencionado, la industria eléctrica, la industria petrolera, son ejes centrales para muchos países que están tutelando lo que están buscando proteger, y que el Estado nuevamente va a tener esa injerencia, ¿no?, esa rectoría. Quizá una última reflexión al respecto de estos bienes del Estado, de estos bienes que debe estar tutelando, cuya propiedad no es originariamente el Estado, sino vuelve a ser los pueblos, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que pensar no en términos de soberanía nacional, sino en términos de soberanía popular. Que el sujeto de esa soberanía popular es un pueblo que debe ser entendido en forma plural. El pueblo no es ya pensado en términos culturales homogéneos, sino que el pueblo se construye a través de la relación entre distintos grupos sociales que son plurales y que tienen cosmovisiones plurales. De alguna forma, la construcción del Estado plurinacional tiene que ver con eso. El objeto de la soberanía tiene que ser pensado no en términos de bienes naturales o de recursos, porque eso todavía tiene una carga utilitarista y economicista, sino que tiene que ser pensado en términos de patrimonio natural, sin el cual no se pueden dar las condiciones del desarrollo y de la vida digna de los pueblos. Entonces, hay por ahí muchos ecologistas, por ejemplo el uruguayo Eduardo Gúdinas, que trabaja estos conflictos ecológicos políticos en términos de metaciudadanías ecológicas, sostienen, bueno, tenemos que dejar también, aunque sea en un discurso desarrollista nacionalista, las inercias de aquellos términos que todavía tienen connotaciones economicistas, porque en realidad estamos hablando de bienes comunes que hacen a poder vivir de las plurales formas de entender lo que es una vida digna también. Bueno, pues eso ha sido lamentablemente todo por hoy. Alejandro Medici aquí con nosotros en Proyecto Grado Cero. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Es un gusto poder compartir estas reflexiones con ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Nueva transmisión. El día de hoy contamos con un invitado que viene de muy lejos, viene de la Universidad de La Plata de Argentina. Estábamos en el marco de la Feria del Libro del Palacio de Minería. Estábamos hace unos instantes, en la presentación de un texto de Editorial Ítaca del doctor Alejandro Rosillo. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, estimados podescuchas de Grado Cero. Si nos están viendo en YouTube o nos están sintonizando a través de uno de los podcasts de Proyecto Grado Cero, les damos la bienvenida en esta noche en el que se está tratando de fundamentar los derechos humanos desde una perspectiva latinoamericana. Como un comentador a este texto muy importante, pues viene el doctor Alejandro de Medici, en el cual pues nos va... una de las preguntas que para abrir como cancha esta pequeña charla sería ¿por qué la necesidad de hablar de fundamentar los derechos? Humanos, ¿no? Desde una perspectiva histórica, desde necesidades concretas, ¿no? En el caso de América Latina, y por qué esto frente a una alternativa a un discurso universal o llamado así universal de los derechos humanos de una tradición occidental. Bueno, buenas tardes. Bueno, claro, los derechos humanos son